Hi everybody! How are you today? Are you ready to learn English? You are? That's amazing! Bienvenidos todos ustedes amigos, qué gusto tenerles una vez más aquí en Talk, este programa de la Universidad Técnica del Norte, pues que lo realizamos con un único objetivo y es motivarles a ustedes en el aprendizaje de este idioma. Nuestro objetivo principal es hacerles ver a ustedes que no es difícil aprender este idioma, más bien que es algo súper fácil. Y como siempre les he dicho, pues el inglés es tan fácil que se lo habla en todas las partes del mundo. All right. Ok, y espero que ustedes ya tengan sus cuadernos, your notebooks, pens, or pencils, so you can take notes, so you can write your notes, all right? Ok, ¿y qué les parece si ustedes empiezan ya a tomar sus apuntes con la pregunta de la semana? ¿Sí? Yeah? Okay, so let's start the program, the show, with the question of the week. Let's see. And that's the question of the week. What were you doing at this time yesterday? Let's repeat the question once again. What were you doing at this time, at this very same time yesterday? ¿Qué dice esa pregunta? Miren, estamos preguntando pues, ¿qué estabas tú haciendo? Recordarán que en la clase pasada ya habíamos visto este verbo to be en pasado, were, lo que ustedes ven en la palabra después de what were. Ese verbo es el verbo ser o estar, pero lo encontramos en pasado. What were you doing at this time yesterday? ¿Qué estabas tú haciendo a esta hora el día de ayer? Y miren, observen que el verbo está en pasado. What were you doing at this time yesterday? What were you doing? Bueno, ustedes pues podrán tener algunas respuestas para esta pregunta. Tal vez pueden decir estaba en mi trabajo, o estaba viendo televisión, o estaba limpiando mi casa, estaba estudiando, estaba comiendo. Miren, todos esos verbos los estamos utilizando en español, pero en un tiempo gramatical que se llama pasado continuo. Estaba comiendo, estaba estudiando, estaba trabajando, estaba viendo televisión. Lo mismo lo vamos pues a hacer con el inglés. Y la pregunta se encuentra exactamente en el mismo tiempo gramatical del que les estoy hablando. What were you doing at this time yesterday? ¿Qué estabas haciendo tú el día de ayer? Bueno, y para darles alguna idea de cómo contestar a esta pregunta, recordemos las 4 respuestas que nos van a dar ejemplos de cómo utilizar este tiempo gramatical, es decir, el pasado continuo, para responder este tipo de preguntas como el que vemos ahí. Veamos el siguiente ejemplo. Okay, and that's first answer. What were you doing at this time yesterday? What were you doing at this time yesterday? ¿Qué estabas haciendo el día de ayer a esta misma hora? Bueno, y ahí miren, tenemos algo súper fácil. Dice, I was writing. I was writing a report at the office. I was writing a report at the office. Miren, quiero que observen cuidadosamente que luego de el sujeto, I, tenemos el verbo to be en pasado. I was. Y no se olviden que este verbo es el verbo ser o estar en pasado. I was writing, yo estaba o yo estuve. Yo estaba escribiendo o estuve escribiendo. Y observen que el verbo write, pues lo tenemos en su forma gerundio. Gerund form. We have the gerund form. I was writing a report at the office. Vamos a ver algunos errores comunes que se puede cometer utilizando el pasado continuo ya mismito, pero por el momento, ¿qué les parece si seguimos practicando la pregunta de la semana? What were you doing at this time yesterday? I was writing a report. Very good. Let's see answer number 2. What were you doing at this time yesterday? What were you doing at this time yesterday? ¿Y qué es lo que observamos la respuesta en pantalla? Tenemos que dice, I was
taking an exam. I was taking an exam. Y observen, igual que el ejemplo anterior, el verbo to be se lo encuentra en pasado y el verbo está con su forma de ing. Recuerden que este ing significa ando o endo. I was taking an exam. Yo estaba o estuve tomando un examen. I was taking an exam at school. So what were you doing at this time yesterday? I was taking an exam. ¿Y recuerdan qué decía la diapositiva anterior? I was writing a report at the office. I was writing, and now we have I was taking an exam. Very good. Now, how about if we see answer number 3 for this question? Vamos a ver la respuesta número 3 para la pregunta que tenemos ahí. What were you doing at this time yesterday? What were you doing at this very time, at this very same time yesterday? Okay, so what were you doing? My friends and I. ¿Qué significa esto de my friends and I? Es como decir mis amigos y yo, es decir, nosotros, we. My friends and I were. Dice, mis amigos y yo estábamos. Observen la forma plural del verbo to be en pasado. We were having fun. We were having fun. Nosotros, mis amigos y yo, dice, estábamos divirtiéndonos. Y hemos puesto ese verbo ahí para que ustedes no se olviden de cómo se dice en inglés divertirse. Divertirse se dice have fun. Have fun. Pero al utilizar la forma en gerundio, estamos diciendo having fun, divirtiendo. I was having fun. My friends and I were having fun at a party. What? Let's practice the conversation, okay? What were you doing at this time yesterday? Okay, my friends and I were having fun at a party. All right. Ahora vamos a ver la respuesta número 4, la cuarta respuesta a la pregunta de la semana. What were you doing at this time yesterday? Okay. Y miren, ahí tenemos algo que sí nos va a ayudar mucho a recordar este tiempo gramatical. ¿Cómo se dice en inglés? Estaba viendo televisión. Yo estaba viendo televisión. I was watching TV. So what were you doing at this time yesterday? I was watching TV. I was watching a game on TV. I was watching a game on TV. Yo estuve viendo un juego, un partido de fútbol o soccer en la televisión. I was watching TV. Ahora, pero si ustedes no estuvieron, you were not watching TV, you were not cooking, you were not studying, you were not taking an exam, you were not writing a report. So what were you doing at this time yesterday? ¿Qué estaban haciendo el día de ayer? Ustedes pueden responder lo que en realidad estaban haciendo. Por ejemplo, si estaban pues cocinando, ¿cómo se diría estaba cocinando? I was cooking. Tal vez no estaban cocinando y estaban escuchando música. I was listening to music. Tal vez no estaban haciendo ninguna de esas actividades y ustedes estaban limpiando la casa. I was cleaning my house. All right. Bueno, y espero que ustedes pues la pregunta de la semana la practiquen mucho aplicándoles pues a situaciones reales de su vida. Estaban limpiando, I was cleaning, estaban cocinando, I was cooking, tal vez estaban haciendo deberes, I was doing homework. No importa la actividad que ustedes hayan estado haciendo, pues la podemos utilizar con este tiempo gramatical, el pasado continuo. Y vamos a ver un tema interesante que, causa confusión entre el pasado continuo y el pasado simple. Y vamos a ver algunos errores que son muy frecuentes al utilizar estos dos tiempos gramaticales que hablan de igual manera en el pasado.
Veamos el tema para el día de hoy. Ok, ahí tenemos el tema. Past continuous, the past continuous versus the past simple. Y bueno, ahí tenemos dos luchadores que bueno, se van ahí a poner a pelear. ¿Y por qué le hemos puesto así? Pues porque hay un conflicto entre estos dos tiempos gramaticales. Past continuous lo solemos pues confundir con el past simple. No es lo mismo hablar de past continuous and past simple. So we're going to study a little bit of grammar. Vamos a estudiar un poquito de gramática. Y para introducir el tema y adentrarnos un poquito más a esto del pasado simple al pasado continuo, voy a escribir dos ejemplos que ustedes me van a ayudar a diferenciar. ¿Ok? All right, voy a escribir dos preguntas y dos respuestas que ustedes van a ver que no es lo mismo escribir en el un tiempo gramatical que en el otro. Ok, acompáñenme. La primera pregunta voy a poner, pues como ya hemos visto en la pregunta de la semana, what were you doing? Miren, observamos que este verbo está en pasado y como ya vimos la pregunta de la semana, diría, ¿qué estabas tú haciendo? Esta pregunta es completamente diferente a esta. What did you do? Aquí estamos utilizando el verbo hacer, miren, hacer. Y aquí estamos viendo dos cosas que están hablando en el pasado. Aquí tenemos what were you doing, ¿qué estabas haciendo? En cambio, esta de aquí dice, ¿qué hiciste? No es lo mismo, miren, decir qué estabas haciendo que decir qué hiciste. Esta pregunta me averigua de una actividad completada, o sea, fue una actividad que fue un solo punto en el espacio en el pasado. En cambio, what were you doing me está hablando de una actividad que duró un cierto tiempo. Si yo dibujo un gráfico, voy a dibujar aquí un gráfico del tiempo, ¿ok? Aquí voy a poner el past, aquí es el present, aquí es el future. Si estoy hablando del pasado, el presente y el futuro, what were you doing me está hablando de una actividad que tal vez inició aquí y finalizó por acá y tuvo todo este tiempo de duración. Habla de una duración de tiempo. En cambio, what did you do me está averiguando algo muy distinto. Si yo dibujo un gráfico que representa el tiempo, el past sería el pasado, present y el futuro, future. Mire, ¿qué hiciste? Habla simplemente de una actividad que ocurrió aquí. Fue una actividad así, sola. ¿Qué hiciste? ¿Qué estabas haciendo? Me habla de una continuidad, de algo que tuvo un inicio y un fin así. ¡Tac! Ok, ahora, analizando estos gráficos de aquí, miren, no es lo mismo preguntar qué estabas haciendo que qué hiciste. Ahora, voy a responder a estas preguntas. ¿Qué estabas haciendo? Bueno, pongamos un ejemplo súper fácil. Utilicemos el verbo mirar televisión. Yo voy a decir, ¿qué estabas haciendo? Voy a decir, yo estaba viendo televisión, súper fácil. I was watching, I was watching a movie. Ok, miren, yo estaba viendo, ojo con este ing que está aquí. I was watching a movie. No es lo mismo que decir I watched a movie. Miren, tengo el verbo watch, que es ver, pero miren que el verbo está en pasado simple. En conclusión, el pasado continuo habla de una duración en el tiempo, en el pasado. I was watching a movie. Yo estuve viendo la televisión. Miren, empecé aquí y terminé acá. Habla de una duración de tiempo. I watched a movie le entendemos como que fue una actividad que ya concluyó. I watched a movie. Yo vi una película. I was watching a movie. Yo estaba viendo una película.
Con este poquito de contexto que les acabo de presentar aquí, vamos a realizar algunas preguntas y respuestas para las siguientes diapositivas. Bueno, de hecho, la única pregunta que vamos a analizar es, ¿estás teniendo un día malo? O sea, ¿cómo está yendo tu día? Y vamos a responder esta pregunta utilizando los dos tiempos gramaticales, el pasado simple y el pasado continuo, para que ustedes vean y analicen la diferencia entre los dos tiempos. Veamos el primer ejemplo. Ok, are you having a bad week? Y vemos ahí pues la pregunta está súper fácil. Ustedes pueden responder, dice, ¿estás teniendo una mala semana? Diría, are you having a bad week? ¿Estás teniendo una semana no tan buena, mal? Y miren qué es lo que nos dice el señor que le vemos ahí en la foto corriendo. Dice, ok, yes, estabas teniendo una semana mal, dice. I was going to work. Dice, yo estaba dirigiéndome al trabajo, estaba yendo al trabajo. Miren, es una actividad que tiene proceso. I was going to work. Estaba yéndome al trabajo yesterday, ayer, and I missed my bus. Bus, bueno, ustedes ya saben que es bus, y missed es el verbo en pasado de miss. Miss significa perder. La oración en todo su sentido dice, yo estaba yendo al trabajo y se me pasó el bus. Se me fue el bus. Perdí el bus. No quedaría también decir, yo estaba yendo al trabajo y se me estaba pasando el bus, ¿verdad? No decimos así, se me estaba pasando el bus. Yo digo, se me pasó el bus. Es una actividad que concluyó, se me pasó el bus. Pero la actividad que yo estaba yendo al trabajo, miren, es como un proceso. I was going to work yesterday and I missed my bus. Estaba yendo al trabajo y se me pasó el bus. ¿Les confundí? No importa, el siguiente ejemplo nos va a dar un poquito más de detalles de la diferencia entre estos dos tiempos. Vamos a analizar el siguiente, veamos. Ok, tenemos el siguiente. Are you having a bad week? La pregunta sigue siendo la misma. Are you having a bad week? ¿Estás teniendo una semana no tan buena, una semana que está yendo mal? Pues dice, yeah, sí, me está yendo mal la semana, yes. Pero ¿qué sucedió aquí? Vamos a analizar la respuesta. Dice, I deleted all my files. I deleted all my files. Analicemos esta primera parte de la oración. Delete significa borrar. I deleted, yo borré, all my files. Yo borré todos mis archivos. Yo borré, miren, es una actividad que pasó así. A veces nos pasa, ¿verdad? Que estamos en la computadora y ¡pum! Se nos borra algo, ¿verdad? Así. Y la siguiente actividad, los siguientes evento que sucede es que mientras estaba usando mi computador, I deleted my files, yo borré todos mis archivos, while, recordarán, este while significa mientras, while I was using my computer. De las dos actividades, una tuvo una duración así. I was using my computer. Es un proceso, ¿verdad? Es como tiene una duración, un principio y un final. ¿Ok? I was using my computer and I deleted my files. Y eso de borrar los archivos, ¡pah!, pasó en un segundo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta la diferencia entre los dos tiempos? No quedaría también decir, yo usé mi computador, decir, I used my computer, ¿ok? O yo estaba borrando mis archivos, no queda bien decir eso, yo estaba borrando mis archivos cuando usé el computador, como que no suena tan bien, ¿verdad? Suena mejor decir, yo borré mis archivos accidentalmente mientras usaba el computador, mientras estaba usando el computador. Are you having a bad week? Yes. I deleted all my files while I was using my computer. Analicemos el siguiente ejemplo, pues es similar a los que estamos viendo y nos vamos a dar cuenta un poquito más, de mejor manera, la diferencia entre estos dos tiempos. Veamos el siguiente. Ok, ¿qué tenemos ahí? Are you having a bad week? Miren, y esto nos ha pasado muchas veces, ¿verdad? A todos. Dice, yes, I was paying for a cab.
Dice, yo estaba pagándole el taxista, estaba pagando, I was paying for a cab. When I realized, espero que estén anotando en sus cuadernos, realize significa darse cuenta. When I realized I forgot, I didn't have any money. I was paying for a cab when I realized I didn't have any money. ¿Qué estamos diciendo ahí? Dice, yo estaba pagando, ¿no es cierto? Estaba sucediendo esa actividad. I was paying for a cab. When I realized, cuando me di cuenta que no tenía dinero. No queda también decir cuando me estaba dando cuenta de que no estaba teniendo dinero. No, ¿verdad? Decimos no tenía, no tuve dinero. No puedo decir no estaba teniendo dinero, ¿verdad? No es una actividad que puedo describirla como un proceso. No tenía dinero. No queda bien decir no estaba teniendo dinero. Let's practice the conversation. So are you having a bad week? Yes. I was paying for a cab. Estaba pagando el taxi. I was paying for a cab. When I realized I didn't have money. Cuando me di cuenta que no tenía dinero. No puedo decir cuando me estaba dando cuenta, sino cuando me di cuenta. Ok, vamos a ver el siguiente ejemplo. Ok, are you having a bad week? All right, analicemos el ejemplo. Ok, yeah, I spilled coffee. Spilled es lo que ustedes ven en la foto, es derramar, regarse. I spilled coffee. I spilled coffee all over my new shirt. Dice, derramé. No puedo decir estaba derramando, ¿verdad? Sino derramé. Es una actividad que concluyo. Derramé café en toda mi camisa. Dice, I spilled coffee all over my shirt. While or when I was talking on the phone. Dice, estaba hablando en el teléfono cuando se me derramó. Miren la diferencia entre los dos tiempos gramaticales. Incluso en español es similar. No puedo decir yo me estaba derramando café cuando hablé por teléfono, ¿verdad? No, lo decimos al revés. Yo derramé, miren, es una acción que ya concluyó. Yo derramé café cuando estaba hablando por teléfono. So, I spilled coffee all over my shirt when I was talking on the phone. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Tenemos más? Sí, creo que tenemos más. Ok. Oh, muy triste aquí. Miren, ¿qué tenemos ahí? Are you having a bad week? Yeah, dice, yeah. We were watching a game. We were watching a soccer game. Estábamos viendo un partido de fútbol, dice. We were watching a soccer game when the power went out. ¿Qué es lo que estábamos viendo ahí? Dice, estábamos viendo un partido de fútbol. Miren el progreso del evento, pues estaban viendo el partido de fútbol cuando, ¡pum!, se fue la luz. Es algo que ocurrió. No podría decir estábamos viendo un partido de fútbol cuando se estaba yendo la luz, ¿verdad? No puedo decir se estaba yendo la luz. No es algo que pasa así en progreso, se va así, ¿verdad? Es algo que ocurre así. Entonces, no quedaría bien decir when the power was going out. No, when the power went out, cuando la luz se fue, la luz se apagó. So, we were watching a game when were watching a game when the power went out. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Creo que sí tenemos tiempo para el siguiente. Veamos. Ok, this is a very good example. Y dice, are you having a bad week? ¿Estás teniendo una semana terrible? Yeah, I was going to the office. Miren, estaba yendo a la oficina. I was going to the office. Es en progreso. When it started to rain. When it started to rain. Estaba yendo a la oficina, es algo que está en progreso en el pasado. Cuando empezó a llover así, ¡pac! Empezó a llover. ¡Pum! De una cayeron las gotas. So I was going to the office when it started to rain. I got really wet. Me mojé mucho. Ok, bueno, y creo que sí tenemos tiempo para hacer el resumen del programa del día de hoy. ¿Qué les parece si vamos a ver la diferencia entre estos dos tiempos gramaticales de una manera más resumida? Ok, past continuous and past simple. No es lo mismo el pasado continuo que el pasado simple.
El pasado continuo, como ya hemos visto en todo el programa, habla de una actividad en progreso, pero refiriéndonos al pasado. Observemos el ejemplo. I was reading the newspaper. I was reading the newspaper. Estaba leyendo el periódico. Ahora comparémosle con el ejemplo de abajo. I read the newspaper. Yo leí el periódico. No es lo mismo decir yo estaba leyendo el periódico que decir yo leí el periódico, ¿verdad? Veamos el siguiente ejemplo. Dice, we were watching a game. Estábamos viendo un partido o estamos viendo un juego. Es una actividad en progreso. We were watching a game. Y no es lo mismo que decir we watched a game. We were watching a game obviamente implica un progreso en el pasado. We watched a game simplemente es una actividad que ya finalizó. All right. Bueno, y si ustedes desean más información sobre este tema que tal vez está un poquito complicado de entender, lo único que ustedes tienen que hacer es enviarnos su correo electrónico, información sobre ustedes y pidiéndonos pues que realicemos más ejercicios o más explicaciones sobre el tema que acabamos de ver. Es muy importante tener pues las referencias que ustedes nos dan y toda su información. Ok, creo que conmigo ha sido todo. I hope to see you next show with more English, more talk, more grammar, more vocabulary. So I hope to see you next show. I hope to see you next show. Bye-bye and have a great afternoon. See you later.